Biblia y comunidad, un espacio de reflexión de la Biblia a la luz de la realidad. Un programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. ¿Quieres enriquecer tu servicio en la iglesia desde la palabra de Dios? Estudia Ciencias Bíblicas en Uniminuto. Es un programa acreditado de alta calidad para adquirir las destrezas, conocimientos y habilidades del estudio científico y académico de la Sagrada Escritura. Es tiempo de avanzar. Inscríbete ya. Informes en el 317-517-5587. No lo olvides, 317-517-5587. Qué gran alegría estar con ustedes nuevamente en este su programa Biblia y Comunidad, este espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto para poder comprender lo que el texto bíblico nos quiere decir para nosotros el día de hoy. Hoy, como todos los jueves, continuaremos estudiando el libro de los números y hoy iniciaremos por fin, ya vamos llegando casi a la recta, más bien al punto de meta donde partirá el pueblo de Israel en su travesía por el desierto, y para esto nos va a acompañar Milton Martínez. Milton, bienvenido, qué alegría que estés con nosotros nuevamente. Hola Ivonne, muy buenas tardes, qué gusto volvernos a encontrar por este medio y poder compartir la lectura del texto que nos viene acompañando ya durante tanto tiempo, así que esperamos sea hoy un deleite para nuestros oyentes el que podamos compartir, así como para nosotros es un deleite cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura. Muy bien, vamos a iniciar hoy el capítulo 10, ¿cierto? Capítulo 10. Me decías tú, esta es la última instrucción que va a recibir el pueblo de Israel antes de iniciar su travesía por el desierto. Así es, justamente aquí en el mismo capítulo 10, pero ya en el texto que no vamos a trabajar hoy, a partir del versículo 11, el pueblo arranca ya, ahora sí comienza. Entonces llegamos a ese último momento. O sea que ya están, hoy quedan súper bien preparados para iniciar esa travesía por el desierto. Esa travesía que en realidad ya había empezado, ¿no? Porque recordemos que desde que el pueblo sale de Egipto, atraviesan el mar y llegan al monte, el Sinaí, van a pasar 3 meses. Y ahí en el monte van a estar 2 años. Entonces, de todas maneras, ya vienen teniendo un buen tiempo viviendo en el desierto. Entonces, lo que van a arrancar ya es para irse con miras a llegar a la tierra prometida. O sea, ya van a dejar de acampar para empezar a caminar. Van a dejar de acampar para acampar más adelante, porque toda la travesía fue acampando, recogían carpas y más adelante volvían y se asentaban, pero sí ya van a dejar ese tiempo como muy tranquilitos allí. Digamos, ese tiempo de espera y de preparación. Que además lo que tú acabas de decir es un tiempo de mucha ansiedad, porque ellos salieron de Egipto fue para ir a Canaán. Entonces los dejaron ahí 2 años en el monte y bueno, ¿y cuándo es que vamos a ir a lo que vinimos, no? Yo creo que ya después de 2 años estaban acostumbrados a estar ahí. De alguna manera sí, claro que sí, ellos se acostumbraron a esos momentos. Ya no querían irse a Canaán, ya le habían encontrado el gustico al desierto. Seguramente que sí, aunque no dejaban de pensar siempre en el deseo de regresar más bien a Egipto. Sí, es curioso porque siendo esclavos, pero entonces imagínense la comida que podían tener los esclavos, pero entonces a ellos les empezó a parecer que eran manjares lo que recibían en Egipto, lo que significa que de todas maneras la travesía por el desierto fue una travesía bastante complicada en todos los términos. Bien, entonces ¿te parece si iniciamos con la lectura del texto que vamos a trabajar el día de hoy? Excelente forma de iniciar. Entonces quiero invitar a todos nuestros oyentes a que abran su Biblia en el libro de los números, capítulo 10, versículos del 1 al 10, y vamos a empezar la lectura de este texto. Dice así: Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Hazte 2 trompetas,
las harás de plata maciza. Te servirán para convocar a la comunidad y dar la señal de mover el campamento. Cuando suenen las 2, se reunirán junto a ti toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Pero cuando suene una sola, se reunirán contigo los principales jefes de millares de Israel. Cuando toquéis a clamoreo, partirán los que acampan a oriente. Cuando toquéis a clamoreo por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al mediodía. Tocaréis a clamoreo para partir. En cambio, para congregar la comunidad, tocaréis sin clamoreo. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, serán los que toquen las trompetas. Este será un decreto perpetuo para vosotros y para vuestra descendencia. Cuando ya en vuestra tierra partáis para el combate contra un enemigo que os oprime, tocaréis las trompetas a clamoreo. Así se acordará Yahvé, vuestro Dios, de vosotros y seréis librados de vuestros enemigos. En vuestros días de fiesta, solemnidades, neonemias, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de comunión. Así haréis que vuestro Dios se acuerde de vosotros. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Muy bien, gracias Ivonne por esa lectura. Yo les propongo que comencemos mirando un poquito el texto primero, qué es lo que tiene el texto, cuáles son los elementos que aparecen allí en el texto, estos cortos 10 versículos que tienen realmente mucho contenido. Comencemos en la propuesta que quiero plantearles, acercámonos al texto a partir de una serie de preguntas que quiero proponer. ¿El qué? Una primera pregunta. ¿El para qué? Una segunda pregunta. ¿El cómo? Tercera pregunta. ¿El quién? Cuarta pregunta. Y otra vez repetimos la primera pregunta. ¿El qué? Pero vamos a ver que abrimos con un el qué y cerramos con un el qué, que será efectivamente diferente. Entonces, 5 preguntas muy importantes que vamos a abordar acá. Comencemos con la primera. ¿El qué? ¿Cuál es el protagonista, digámoslo así, de alguna manera, de este texto? Un par de trompetas. Ese es el que Dios da una orden, le dice, le da la orden a Moisés de hacer un par de trompetas. Un qué, que es muy importante que aclaremos aquí, porque es interesante el caso, es convencional y seguramente todo el mundo conoce el famoso shofar, ¿no? Que hoy se usa mucho también, se toca y hay reuniones en el cristianismo también, no solo en el judaísmo, por supuesto que allá también lo usan todavía, y se usa el famoso shofar, ese cuerno que suena tan bonito, es preciosa el sonido que produce ese cuerno. Este es el shofar. En el español a veces no alcanzamos a identificar porque vamos a encontrar la palabra trompeta simplemente, convencionalmente. A veces el sonido del cuerno va a aparecer en algunos casos. Pero es importante aquí que el oyente sepa que en el texto hebreo se habla de 2 instrumentos diferentes. Uno es el shofar, ese cuerno de animal, un cuerno que es curvo, que es una bocina, que se interpreta allí de una manera interesante, pero en este caso se está hablando de otro instrumento. El instrumento que se habla aquí es el hahatzorot, que es una trompeta metálica, es fabricada. La otra pues es el cuerno que se trabaja, así se prepara, pero esta es fabricada. Y la orden es que se debe fabricar en plata maciza, y además una advertencia que en algunas versiones, en la versión que tú estabas leyendo ahora justamente, se pasa un poco por alto un detalle que hay allí en la instrucción de Dios, que sería labrada a martillo. De esa manera se fabricaría la trompeta. No es un cuerno, es una trompeta. Es una trompeta muy interesante. Ahí tenemos un hallazgo arqueológico muy interesante. Se encontró
lo que se llama el arco de Tito, el arco de Tito en Roma. Esto es una piedra que tiene unos grabados muy interesantes que dan cuenta del momento cuando el pueblo hebreo salió expulsado por las tropas romanas para allá en la destrucción del templo en el año 70. Cómo los judíos salvan el arca. Y en esa escultura grabada allí en la piedra aparecen los sacerdotes llevando estas dos trompetas. Esa escultura que se encontró de manera interesante resaltan esas dos trompetas. A juzgar también eso nos ayuda mucho. Esta es una escultura que fue elaborada en tiempos del Antiguo Testamento y hoy en día la hemos encontrado. Nos da cuenta cómo eran esas trompetas. Eran un instrumento muy delgadito y largo, lo que hace entender que tenía un sonido muy agudo y seguramente muy... escuchar ese sonido debería producir unas sensaciones emocionales muy fuertes. Bien, este instrumento es el que va a aparecer aquí. No es el cuerno, no es el shofar, es el hahatzrot, que es diferente. Bien, ese es el qué. Dos trompetas que se harían en plata, labradas a martillo y que el pueblo las llevaría. ¿El para qué? Estas trompetas se iban a hacer sonar en algunos momentos particulares. El texto nos resalta 4 momentos en que hay que sonar estas trompetas. El primer momento que resalta el texto es para convocar a la comunidad. Aparece en el versículo 2. Y allí mismo en el versículo 2 advierte que para dar la señal de que se trasladaran del campamento, lo que estábamos hablando al principio, de que van a seguir acampando a lo largo de todo el desierto, les queda 38 años de travesía. En los 38 años de travesía pararon 40 veces en distintos lugares y acampaban allí. Las trompetas sonarían para cuando fuera el momento de trasladarse al campamento. Son las 2 razones que menciona el versículo 2, pero continuando la lectura, encontraremos que más adelante, versículo 9, nos va a decir también cuando entraban en combate con el enemigo. Y es interesante porque en el combate, propiamente para el combate, iba a sonar tanto el shofar como el hatzurrot. Los dos sonarían, los dos instrumentos, pero de manera diferente y seguramente para dar señales distintas. Pero es una cuarta razón, un cuarto para qué sonar el shofar, la trompeta. Y la cuarta razón era para celebrar, como aparece en el versículo 10. ¿Qué iban a hacer? Todas las celebraciones, todas las fiestas cúlticas, las celebraciones, los días de fiesta, las solemnidades. Cuando empezaba cada mes debían sonar también las trompetas, cuando ofrecían los holocaustos y cuando ofrecían los sacrificios de la comunión. En cada uno de esos momentos sonarían también las trompetas. Entonces hay 4 momentos en que debe sonar: convocar asamblea, para trasladarse de campamento, para ir a la guerra y las celebraciones. Esa es la segunda pregunta, el para qué. ¿Para qué sonar las trompetas? Ahora, el cómo. Mira que el nivel de detalle, por eso decía al principio, es un corto texto que tiene demasiados elementos por dentro. El cómo. ¿Cómo se debe hacer sonar esa trompeta? Y aquí vamos a encontrar 6 especificaciones diferentes. 6. Número 1. Dice, cuando suenen las 2 trompetas, se reúne toda la comunidad. Este hallazgo o este detalle que nos da aquí el texto, dice cuando suenen las 2 trompetas, sugiere algo que de alguna manera se va a corroborar en algunos textos hallados en Qumran. Qumran es un hallazgo, un descubrimiento arqueológico muy importante para nuestros días, que fue logrado hace poco más de 70 años, donde se van a encontrar manuscritos de todo el Antiguo Testamento. Allí en Qumran, una comunidad judía que estaba ya asentada cerca del Mar Muerto, dejaron muchos escritos, y una partecita por allí de algunos escritos dejan entrever que cada trompeta tenía un sonido diferente. Y entonces seguramente por eso el texto aquí nos dice cuando las 2 suenen.
no estaban necesariamente tocando, y bueno, yo no soy músico, aquí nos tocaría traer un músico que nos ayude. Tú sí cantas muy lindo, Ivonne, y sabes más de eso, pero seguramente tocaban que en un tono distinto, hacían un acorde, hacían una armonía. Una armonía probablemente. Seguramente, pero lo que nos va a dejar ver es que seguramente tenían sonidos distintos. Por eso cuando suenen las dos, se convoca a la comunidad. Pero cuando suene solo una, entonces es un llamado a una reunión de Moisés con los principales jefes líderes de los pueblos, de los clanes, de las tribus. ¿Sí? Entonces solamente venía uno de ellos. Segunda forma de sonar. La tercera, aparece una expresión allí también un poco complicada a veces para traducir, por eso en varias versiones encontraremos distintas formas de traducirlo. Dice el texto que cuando suene con teruah, esa expresión podemos entenderla de distintas maneras, pero tiene una connotación de mucha bulla, de mucho escándalo, y ese mucho escándalo implica que hay algo de alarma, es una alarma, es una voz de alarma. De hecho, la palabra teruah también se puede traducir como gritos de júbilo o escándalo o mucha bulla. Entonces, había una forma de tocar esas trompetas en las que se producía mucho estruendo. Era un sonido de alarma. Y esa era para que partieran, pero debían partir por partes, debían arrancar cuando iban a comenzar la travesía, porque ya dijimos que ya está la última instrucción porque ya van a arrancar, ¿no? Entonces, el pueblo está ubicado en dos grupos, los del oriente y los del sur, son mencionados así, oriente y el sur. Y entonces, cuando suene con mucho estruendo, con alarma, con ímpetu, entonces sale el primer grupo, que van a ser los del oriente, los primeros que salen. Luego vuelve y suena otra vez de la misma manera, con mucho estruendo, con mucha bulla, con mucho escándalo, y entonces arranca el segundo grupo, los del sur. Uh-huh. Luego hay una aclaración que nos muestra el texto que me parece muy, muy, muy interesante, y bueno, no quiero pisar terrenos blandos aquí, no me voy a meter con eso, pero lo voy a dejar allí. O sea, nos vas a dejar la inquietud, sí, o sea, sí, voy a sembrar raíz como la cizaña. Sí, el versículo 7. Uh-huh. Mire lo lindo del versículo. Para congregar a la asamblea, toquen sin estruendo. Interesante. Sin palabras. Para congregar a la comunidad, háganlo sin estruendo. Era una aclaración que va a hacer el texto en el versículo 7, muy interesante. Y por último dice, y cuando partan también para el combate contra el enemigo, allí lo harían también con mucho estruendo. Cuando van contra el enemigo. Y de esta manera encontramos entonces las 6 anotaciones, los 6 parágrafos de cómo se debía interpretar estos instrumentos dependiendo el momento en el que el pueblo se encontrara. Y esta es la tercera pregunta, el cómo. La cuarta pregunta, el quién. Y entonces el texto es absolutamente claro y contundente. Sí. Versículo los sacerdotes. 8. Ahí no hay nada que hacer. Las trompetas, estas en manera particular, van a ser interpretadas, tocadas únicamente por los hijos de Aarón, los sacerdotes. Ahora, aquí hay algo interesante que nos asocia el material con el que fue construida. Eran trompetas hechas de plata. De plata. Material preciado. Acuérdense que ya para esa época existía el bronce y también existía el hierro. Pero no se van a hacer ni en bronce ni en hierro, se van a hacer en plata. Material precioso, y nos da cuenta del valor sagrado también de las trompetas. Por eso solamente los sacerdotes las tocarían. Otra vez, haciendo alusión al arco de Tito que fue encontrado, son sacerdotes los que llevan las trompetas allí. Y es curioso porque esa escultura da cuenta de una derrota. El pueblo sale huyendo y lleva los utensilios del templo a la carrera,
pero también llevan allí las trompetas como instrumento sagrado. Y llegamos a la quinta pregunta, que es el último, otra vez, ¿el qué? ¿El qué? Habíamos empezado con un qué. ¿El qué? Las trompetas. Que se hacen y se hacen sonar. Pero ahora viene un nuevo qué. La última pregunta, y es el propósito de todo lo que hemos dicho, de todo lo que ha dicho el Señor. ¿Cuál es el propósito? De esta manera, Yahvé, su Dios, se acordará de ustedes. Un símbolo hermosísimo que nos va a dar apertura para que nos metamos ahora con un poquito de ese elemento teológico que es el que más nos interesa, ¿no? Mira, me parece que esto es supremamente importante, estas aclaraciones que tú nos has hecho del texto, porque nos permiten ver también como la dinámica de Dios con su pueblo, ¿no? O sea, no era me imagino que no era una comunidad pequeña, ya lo habíamos visto en los primeros capítulos del libro de Números, que cada una de las tribus pues tenía una cuantía importante de personas en cada una de ellas, y cómo estas trompetas pues también tendrían que ser oídas por todos, ¿no? Entonces no es la trompetica chiquita que a veces nosotros, haciendo las lecturas de los textos, pues a veces nos imaginamos las cosas de acuerdo a, digamos, como a la interpretación que cada uno haga, sino que todos estos elementos que tú nos estás presentando nos ayuda también a entender la dimensión digamos, del sonido que pueden tener estas trompetas, que no era un sonido tenue o de pronto como una trompeta musical el día de hoy, que aunque tiene un sonido fuerte, pero no alcanzaría de pronto a tener todo el alcance a nivel de la comunidad, del pueblo que estaba con ellos. Y otro elemento supremamente fundamental, y es que no eran unas trompetas cualquiera, ¿cierto?, sino que eran realmente... Ni cualquiera las cogería, exactamente, sino que realmente eran usadas para la comunicación, digámoslo así, de Dios con su pueblo. Entonces creo que eso es supremamente importante, porque nos ayudan también a nosotros a entender cómo Dios también va a permitir una comunicación eficaz y eficiente para todos con el sonido de estas trompetas. Mira aquí un detalle que tú has tocado, que muy rápidamente lo tocamos, en cuanto al sonido de la trompeta. Hay que tener en cuenta las condiciones topográficas también del sector. Estos son sectores áridos, allá no hay árboles que ahogaran el sonido, y más bien hay mucha rocosidad, lo que hace que el eco mismo también fuera de un gran impacto, que permitía el llegar a a esa comunidad tan grandotota que había. Muy bien, y con esta, digamos que con esta descripción que nos haces de los elementos que el texto nos presenta, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos. ¿Te gustaría formarte como profesional de ciencias bíblicas en Uniminuto? El programa te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura, permitiendo un acercamiento a la realidad actual. Ciencias Bíblicas es un programa acreditado de alta calidad, con modalidad presencial en Bogotá. Inscríbete ya. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967. Atención, atención, noticia exclusiva. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? El programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura, permitiendo un acercamiento a la realidad actual. Programa acreditado de alta calidad, con modalidad presencial en la ciudad de Bogotá. Inscríbete ya. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967. Muy bien, y de regreso esta tarde en su programa Biblia y Comunidad, estamos abordando el texto de Números 10, 1 al 10, donde nos resaltaba Milton en la primera parte del programa algunos elementos a partir de unas preguntas que nos propone, que nos relata el texto. Nos proponía las preguntas un qué, un cómo, un para qué, un cuándo y nuevamente un qué, que nos iba a permitir a nosotros también poder como comprender todos los elementos que este texto nos presenta. Nos hablaba de unas
trompetas elaboradas en un material específico de una manera muy especial, ¿cierto? En plata y martillado, y sobre todo que estas trompetas pues iban a ser tocadas, ¿cierto?, en determinados momentos con determinadas características para diferentes acciones que tenía que cumplir el pueblo y tenía que cumplir, pues digamos, la comunidad frente a los sonidos que estas trompetas nos estaban emitiendo. Además, veíamos también que estas trompetas no podían ser tocadas por todo el mundo, tenían que ser tocadas única y exclusivamente por los sacerdotes, los descendientes de Aarón, y veíamos también cómo estas trompetas pues eran un elemento sagrado que buscaba también un aspecto de comunicación frente a las diversas actividades que el pueblo iba a realizar. Vamos a continuar mirando un poco ya, después de comprender estos elementos así muy grosso modo en este pequeño resumen. No sé si se me quedó algo importante por ahí, Milton, entre el tintero. No, creo que lo has hecho muy bien. Solo aclarar, las 4 preguntas que tenemos son el qué, el para qué, el cómo, el quién. El quién. Y volvemos al qué. Al qué. Pero no al mismo qué inicial. El qué inicial habrán 2 trompetas, ese era el qué. ¿Qué van a hacer? 2 trompetas que van a sonar. Eso era el qué. Pero ahora el qué final era que Yahvé, ese qué final es, ¿cuál es el propósito de todo eso? Que Yahvé, Dios, se acordará de ustedes. Entremos ahora a mirar unos elementos muy valiosos dentro del texto, ya que nos permiten a nosotros, después de conocer el texto, empezar a encontrar unos mensajes maravillosos, como los que tiene este texto de Números. Y quiero comenzar centrándome en el versículo 3. Voy a arrancar por allí, porque hay 3 elementos que tiene ese texto que van a ser nuestra puerta de entrada para este nuevo acercamiento, o esta segunda parte del acercamiento que tenemos. El versículo 3 dice: cuando suenen las 2 trompetas. Es interesantísimo, decíamos hace un momento, seguramente las 2 trompetas tienen sonidos distintos, ahora van a sonar las 2, construyen una melodía entre juntas, no sé, o es el mismo sonido, no sé, pero suenan las 2. Cuando las 2, no es una sola, las 2, se reúne toda la comunidad. O sea, ese concepto de comunidad, mira cómo comienza desde los instrumentos mismos. No van a estar por separado las trompetas, están juntas. Y juntas convocan a la comunidad, a la asamblea, al grupo, a toda la gente. La congregación se reúne junto, unánime. Primer elemento importante que resaltamos aquí, porque hay algo que tenemos que tener muy presente, y es que toda la revelación sinaítica, cuando hablo de la revelación sinaítica me refiero a todo lo que Dios dijo en el Sinaí, todo lo que Dios le entregó a Moisés, los 10 mandamientos, por supuesto, como primera parte, pero recordemos que no fueron los 10 mandamientos lo único que Dios habló. De hecho, aquí estamos viendo que Dios habló en el Sinaí y esto no está dentro de los 10 mandamientos, el texto que estamos leyendo. Pero todo lo que Dios habló en el Sinaí tiene una finalidad comunitaria. El propósito es construir comunidad, todo. Permítame decirlo de la siguiente manera. Si nosotros seguimos en la misma línea de entender la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios, deberíamos pensar que todo lo que hagamos debe ser buscando construir comunidad. Siempre. Nuestro pensamiento, nuestro actuar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, todo en función de construir comunidad. O sea que ahí tenemos un elemento fundamental también para nuestro quehacer, digamos, como cristianos y como creyentes, miremoslo un poquito más amplio, y es como poder nosotros dejar de lado un poco también estas manifestaciones individualistas que estamos viviendo actualmente en la fe, ¿no? O sea, cómo buscamos solamente una relación de Dios conmigo y de mí con Dios, ¿cierto? Sino que como nosotros estamos, o sea, sin comunidad, pues no hay una fe arraigada
en Yahvé, en Jesús, ¿cierto? Que digamos que también nos presenta toda esta tradición y que esta tradición del Antiguo Testamento pues hace parte también de nuestra experiencia de fe actual, ¿no? La rivalidad sí que es lamentable, sí que es triste, sí que es destructiva. La rivalidad al interior y la rivalidad entre grupos. Andar mirándonos con celo entre grupos y demás para ver quién es aquí el preferido delante de Dios. El propósito de toda la relación sinaítica es la construcción de comunidad. Siempre lo he dicho que a mí me encanta venir a este programa porque desde que comienza, cuando dan el nombre, Biblia y comunidad, una voz toda hermosa, no la que está hablando ahorita, no, una voz toda hermosa sale por ahí y dice, Biblia y comunidad. Y entonces, eso es Biblia y comunidad. Así es. Primer elemento en el texto, construcción de comunidad. Como parte de esa construcción de comunidad, recordemos que aquí hay un líder, hay una cabeza principal que es Moisés. Y mira la expresión tan hermosa que usa el texto, se reunirá junto a ti, toda la comunidad, junto a ti, Moisés, junto, Moisés, codo a codo. O sea, no es delante tuyo, no es atrás, debajo tuyo, no es nada, es junto a ti. A Moisés, no estamos hablando de cualquier, perdóname la expresión, cualquier perico de los palotes. Ajá. Estamos hablando de Moisés. Y sin embargo Dios le dice, la comunidad se reunirá junto a ti. Qué lindo mensaje nos transmite a todos los que queremos construir comunidad. Y es que cuando construimos comunidad yo me siento al lado del otro. Es una expresión que me encanta y la vemos a lo largo del texto en algunas ocasiones tan preciosas. Una de ellas que a mí siempre me parte el corazón cuando leo a Ezequiel. Y Ezequiel dice, y me senté donde ellos estaban, refiriéndose a los cautivos. Me senté donde ellos estaban. Es una expresión que más o menos en nuestros tiempos diría, póngase en los zapatos del otro. Claro. Y me parece tan hermoso. Este es un llamado a líderes, es un llamado a sacerdotes, a laicos, a grandes y a pequeños, a que dejemos nuestras grandezas y dejemos nuestras pequeñeces. Y cuando construimos comunidad es junto a, al lado de, así y solo así se construye comunidad. Que creo que eso también nos da a nosotros un poco mirando la misma iglesia desde su Concilio Vaticano II, que fue tan importante desde el sentido eclesial, nos recordaba también esa imagen, ¿no? O la retomaba en esa dimensión de eclesialidad que nos presenta el Concilio Vaticano II, y es una iglesia donde todos caminamos juntos, ¿no? Donde no hay uno que esté sobre ti, sino que todos hacemos una comunidad circular, todos hacemos una comunidad de iguales donde vamos construyendo, sembrando evangelio, pero también construyendo reino de Dios juntos. Y no es uno que haga y los otros que miren o le aprueben, ¿cierto? Sino que todos juntos vamos en ese ejercicio, en ese trabajo. Y creo que también es un llamado urgente también a nuestra forma de ser iglesia hoy y a nuestra comunidad, a nuestra colegialidad como iglesia, porque estamos llamados a eso. Y creo que no solamente al interior de la iglesia, sino entre todos aquellos que creemos en Jesucristo. O sea, es también una llamada a, nos hablaba un poco el texto, los del oriente y los del sur, ¿no? Entonces también como nosotros estamos ubicados en distintas partes, pero estamos llamados a hacer comunidad en torno a esta centralidad de nuestra fe. Es que uno de los problemas que tenemos hoy grandes es que se ha manoseado tanto el término comunidad que ya no se sabe ni qué es comunidad. Sí, que comunidad puede ser cualquier cosa. A todo le llamamos comunidad. Sí, sí. A todo. ¿No? Comunidad, esto, comunidad. Entonces ya ni sabemos qué es comunidad. El texto bíblico nos enseña lo que es comunidad. Ojalá pudiéramos volver al sentido real bíblico de lo que es comunidad. Y esto es muy hermoso. Efectivamente, yo creo de tantas cosas que Jesús fue maestro, de tantas cosas, creo que una de las que hay que resaltar es cómo Jesús nos enseñó a hacer comunidad.
Él mismo, ¿no? Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Jesús lavando los pies a sus discípulos, Jesús durmiéndose ahí en una barca, en una cueva con sus discípulos, comiendo lo que ellos comían, andando con ellos. Una cosa impresionante, cercano a la gente, que le quitaban los niños y no, déjenlos venir, ¿cuál es el problema? Y toda esa tranquilidad de Jesús, de acercarse al que está enfermo, al leproso, a la viuda, a la prostituta, al ladrón, a todo. Jesús se ha acercado de una manera tan especial. Gran maestro, gran maestro tenemos. Bien, y termina ese texto 3, el versículo 3 con el tercer elemento que resaltamos, y es a la entrada de la tienda del tabernáculo, tema que fue objeto de estudio la semana pasada. Sí. El tabernáculo, la tienda del encuentro, que representa la presencia de Dios. Luego aquí nos está mostrando algo muy importante. En comunidad se llega a la presencia de Dios. Creo que aquí lo que se está es, mucho, ahí entendemos lo que Jesús decía: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Es ese concepto. Juntos se congregan frente a la presencia de Dios. Aquí va a tomar gran valor, y pues no es el tema de hoy ni mucho menos, y seguramente no alcanzaremos a llegar allá conmigo hasta el capítulo 20 de... Espero que sí, Milton. No, ya lo pasaron, Éxodo 20. En el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es tan interesante, esto tiene una gran relación allí. En el texto lo que encontramos es: cuando vienes a mi presencia, no tengas a otros dioses. Cuando vienes a mi presencia, cuando estás delante de mí. Y es lo que está diciendo aquí el texto: vendrán a la tienda al encuentro. El encuentro era ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Cuando vienes al encuentro, vienes en comunidad, todos igualitos, uno al lado del otro. El único grande aquí es Dios, y es lo que nos está mostrando esa forma de convocatoria aquí. Y es también, creo que un elemento importante también, no sé, dentro de esto, es cómo nosotros estamos viendo también ese Dios con nosotros, ¿no? O sea, eso no es un Dios que se aparta del pueblo, sino que espera a su pueblo y está con su pueblo, y creo que es un elemento también fundamental de resaltar, porque a veces sentimos nosotros como que Dios está muy lejos, ¿no? Miramos el cielo y decimos: ay, Dios, ayúdame, ¿cierto? O allá está Dios, sino que es un Dios que está ahí con nosotros, que hace comunidad, creo que también con nosotros, y que nos hace comunidad, porque sin Él, pues, el sentido comunitario es el centro. No se tendría. Y mira que tú estás recordando cosas de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? El título del programa la semana pasada, ¿recuerdas? Yahvé, el Dios caminante. Sí, es ese Dios, es lo que estás diciendo. Ese Dios que camina con el pueblo, que está allí, efectivamente está cerca del pueblo. No es un Dios lejano, no es un Dios distante. Bien, dejando entonces el versículo 3, vayamos entonces a entender lo que significan esas trompetas. Porque hay un peligro, y efectivamente el pueblo hebreo fue el primero que cayó en esa trampa, una trampa que ellos mismos construyeron, y fue el hecho de que, las trompetas son hechas de plata, forjadas con martillo, con un diseño especial, particular, tenían un sonido asombroso, fueron hechas por orden de Dios, el único que las podía tocar el sacerdote. Entonces esas trompetas son milagrosas, son mágicas, son intocables, y entonces el pueblo termina dándole el valor al instrumento físico, y empiezan a darle sacralidad a ese instrumento, a volverlo sacro. Ese otra vez, volviendo a ese arco de Tito, muestra el momento en que el pueblo fue sacado, expulsado, y llevaban la minorá y las trompetas. Son los muebles que ellos llevan allí, y todo eso se perdió, se desapareció. ¿Por qué? Por lo mismo que pasó siempre. Cómo Dios tuvo que permitir que los objetos que Dios había ordenado que se construyeran, Dios permitió que desaparecieran, porque Dios necesitaba, o ha querido siempre hacernos entender que sí, Dios ordena eso, pero no es porque en ningún momento su gloria el instrumento se va a convertir en la gloria de Dios. No es el instrumento,
Ahora, ¿qué es lo que vale aquí por las trompetas? El sonido de la trompeta era un símbolo de la voz de Dios, símbolo de la voz de Dios. Y como símbolo puede pasar y puede cambiar. No nos quedemos con el símbolo, quedémonos con el significado del símbolo, la voz de Dios. La trompeta sonaba para convocar, es como el llamado de Dios. La trompeta sonaba para ir a la guerra, es como la confianza de que vamos en nombre de Dios. La trompeta sonaba para levantar la tienda y arrancar y empezar el camino. Era como escuchar la voluntad de Dios. Nos debemos concentrar más que en el objeto, muy lindo, lo podemos describir de la manera más maravillosa y más hermosa, pero quedémonos con el sentido de esa trompeta. Escuchar la voz de Dios. Ojalá la voz de Dios fuera tan fuerte a nuestros oídos como el sonido de esa trompeta que tú ya lo resaltabas hace un momento, ¿no? Cómo sería impresionante que toda esa gran cantidad de gente la escuchaba. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Cuándo se llegará el día que podamos decir que toda la iglesia es capaz de escuchar la voz de Dios de esa manera? Atender cuando Dios dice levántense, arranquen, no paren, esperen, venga, no, vayan a la guerra, tranquilos que voy con ustedes. Una cosa preciosísima. Aprender a escuchar la voz de Dios. Y esa voz de Dios, miren entonces que aparece en dos momentos muy particulares acá. Número 1, cuando vayan al combate, versículo 9. Y número 2, cuando estén felices, versículo 10. En los momentos tristes y en los momentos alegres, Dios habla. Dios está allí. Y la trompeta sonaría para ir a combatir al enemigo. La trompeta sonaría para celebrar fiestas. Dos momentos interesantes en el texto bíblico encontramos, y aquí tengo que aclarar. Uno de los momentos es cuando Josué Dios le ordena a Josué que den las 7 vueltas a Jericó y suena la trompeta y las murallas caen. Advertir que la trompeta que sonó ahí era el shofar, era el cuerno. El cuerno. ¿Sí? Uh-huh. Y sonó allí y cayeron las murallas. Y en Segundo de Crónicas, capítulo 6, 7, cuando se inauguró el templo, creo que es uno de los momentos de mayor alegría del pueblo. Esa inauguración fue apoteósica, eso era para, mejor dicho, comprar palco de honor. Era impresionante. Allí sonó también la trompeta. Ahora, la que sonó ahí fue la de plata. Esas fueron las que sonaron en ese momento. Pero igual, en un momento de mucha alegría, en Crónicas, y en un momento de ir a la batalla, sonaba la trompeta como símbolo de la voz de Dios que está allí, tanto en un momento difícil como en un momento de mucha alegría, de mucha celebración, de mucho regocijo. Y por otro lado, en el texto, qué interesante resaltar, acercarnos, ver ese énfasis que hace el versículo 8 de los sacerdotes que van a tocar la trompeta. Los sacerdotes, y yo quisiera aquí, más que hablar de un privilegio, hablar de una responsabilidad. La responsabilidad que tenían los sacerdotes cuando tenían que acercarse a escuchar la voz de Dios y a transmitirla al pueblo. Es una gran responsabilidad la que ellos tienen. Ellos serían los únicos que tocarían las trompetas. Porque recordemos también un poco la función del sacerdocio, ¿no? Que era ser mediador entre Dios y el pueblo y Dios. Entonces también, digamos que me imagino que el tocar las trompetas pues también hace parte de esa gran misión que ellos tienen. Claro. Eso es sacerdote, es eso, mediador, eso es el sacerdocio. Y una cosa interesantísima en eso es que el sacerdote es mediador entre Dios y los hombres, pero ojo, los levitas eran sacerdotes del pueblo hebreo. Sí. Entonces los sacerdotes mediaban entre Dios y el pueblo hebreo. Pero una cosa que poco nos hemos dado cuenta y poco nos preocupa es que el pueblo era sacerdote delante de Dios al mundo entero. O sea, mientras hay sacerdotes para el pueblo es sacerdote ante Dios. Eso es muy claro en la alianza, en el pacto. Lo inicia Levítico y lo dice Éxodo y lo va a decir todo el tiempo. Ustedes me serán un pueblo de sacerdotes. Y entonces cerremos ya sencillamente diciendo algo.
Y es la manera como el texto nos lleva aquí y dice, de esa manera ustedes harán que Dios se acuerde de ustedes. ¿Qué? ¿De cuál manera? Cuando se le da espacio a la voz de Dios, cuando la voz de Dios convoca, cuando la voz de Dios construye comunidad, cuando la voz de Dios nos hace atender a su mandamiento, a su llamado y obedecer conforme Él ha ordenado, entonces el Señor se acordará de ustedes. Serán librados de sus enemigos, pero además de eso, se gozará junto a las celebraciones que ustedes realicen. Las trompetas, la voz de Dios, que podamos escucharlas. Y creo que esto es un mensaje supremamente importante para nosotros hoy, porque a veces escuchamos también otras voces, unas voces distintas a la voz de Dios en nuestro caminar en la fe. Y creo que es también un ejercicio de discernimiento que podemos hacer nosotros hoy, y es saber realmente cuál es la voz que estamos escuchando y cuál es la voz que estamos siguiendo, ¿no? Ahí, afinar oído. Afinar oído nos tocó. Creo que ya con esto y con esta interpretación que nos has dado y nos has dejado también un poco dentro de todos estos elementos, hago énfasis en muchas cosas. Y uno, la importancia de la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios en una experiencia de fe, de ese Dios que realmente convoca y hace comunidad, ¿cierto? No es un Dios personalizado como a veces en nuestra experiencia de fe lo vivimos, ¿cierto? Es que yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo no tengo necesidad de hacer esto porque mi fe es hacia Dios y no hacia los hombres, y a veces negamos como todos estos ministerios también y todos estos elementos fundamentales que la misma fe nos está proponiendo y que nos ayudan también a crecer en el ejercicio de la fe, a caminar juntos dentro de esta experiencia también que hoy la iglesia nos convoca en la sinodalidad. Y también tener unos elementos muy claros, y es no aferrarnos a los elementos materiales, o sea, a los digámoslo, a los símbolos externos, sino que ese símbolo que vivimos hoy también en nuestra liturgia y en los diversos espacios en los que celebramos la fe, pues que tengan más bien el verdadero sentido para seguir alimentando esta vida comunitaria que nos lleva a Dios y nos deja también escuchar esa voz de Dios. Así es. Milton, mil gracias. A ti, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias por tu servicio técnico también. Ya como Juanito me está sacando, entonces pues nada, no me queda más que agradecerles a todos ustedes. Un saludo muy especial para Dianita, gracias por estar siempre en sintonía, te mando un saludo muy especial, y muchas gracias Padre Wilton por estar en sintonía también con nosotros. Y a ti, Juan Carlos, mil y mil gracias por tu apoyo técnico siempre. Y a todos ustedes, gracias por estar en sintonía, y nos escuchamos mañana en este su programa Biblia y Comunidad. ¿Quieres enriquecer tu servicio en la iglesia desde la palabra de Dios? Estudia Ciencias Bíblicas en Uniminuto. Es un programa acreditado de alta calidad para adquirir las destrezas, conocimientos y habilidades del estudio científico y académico de la Sagrada Escritura. Es tiempo de avanzar. Inscríbete ya. Informes en el 317-517-5587. No lo olvides, 317-517-5587.